Hola, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Hoy es jueves de la octava de Pascua y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después de que Jesús se aparece a María Magdalena y las otras mujeres y a los discípulos camino a Emaús, Jesús se le aparece a los 11 que estaban reunidos y a unos cuantos más en Jerusalén. Cristo aparece en medio de este grupo para reafirmar la fe de ellos en la resurrección. Es muy importante tomar en cuenta el hecho de que estos 11 y los demás que estaban reunidos en Jerusalén estaban muertos de miedo, estaban débiles en la fe. Y nos dice el evangelista que estaban desconcertados y llenos de temor, al punto que cuando Jesús se apareció delante de ellos, ellos creían que estaban viendo un fantasma. Cristo se aparece en medio de ellos. Cristo quiere que vean que es real, que no es un sueño. Cristo resucitado quería que este grupo tuviera su fe bien fundada en hechos reales, concretos, no en ninguna emoción. Por eso les muestra las llagas, para hacerles entender que la cruz era parte del plan redentor de Dios. Nos dice el evangelista que les dijo: «Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse». Convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos estaban tan felices, no acababan de creer. No acababan de creer en su corazón. Aún no creían. Entonces Jesús, en su esfuerzo para hacerles entender que su resurrección era verdad y que no era un fantasma como ellos estaban pensando, les pide algo de comer. Es importante recalcar el hecho de que Jesús tenía un cuerpo resucitado, por lo tanto no tenía ninguna necesidad física. Podía aparecer y desaparecer, podía atravesar las paredes, pero un cuerpo resucitado. Tenía carne y hueso. Pero les pidió algo de comer para que creyeran, ya que la resurrección, mis hermanos y hermanas, es el centro de nuestro cristianismo. Y era vital que Jesús resucitado marcara a su iglesia naciente con bases sólidas en la certeza de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Luego Jesús lleva a este grupo que estaban reunidos en Jerusalén a un paso necesario en la fe. Jesús resucitado les habla de las Escrituras. Para Cristo no era solo necesario que lo reconocieran y que creyeran que había resucitado. Quería Jesús que ellos entendieran la conexión entre lo que había pasado hace unos días durante su pasión y lo que estaba escrito en las Escrituras. Quería Jesús afirmar en la mente y en los corazones de estos hombres que había una perfecta identificación entre el Mesías de los profetas del Antiguo Testamento y el Jesús que estaba frente a ellos, el Jesús que hacía unos días habían visto colgado de una cruz.
Nos dice el evangelista que Jesús, que se les abrió el entendimiento. Jesús les abrió el entendimiento, porque hasta entonces no habían entendido que Cristo tenía que padecer y que resucitaría al tercer día. Esto, mis hermanos y hermanas, es fundamental, es clave en la vida cristiana. Si nosotros no entendemos la pasión, si nosotros no asimilamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tampoco vamos a poder entender la resurrección. La cruz para nosotros los cristianos no tiene que ser bajo ninguna circunstancia motivo de escándalo. Ahora vamos a volver a unos versículos atrás, porque pienso que con esta breve explicación de los hechos, cuando Jesús se aparece a los 11, vamos a poder entender un poco más la parte en la que Jesús les dijo a este grupo: la paz esté con ustedes. Hay que entender que esta frase, la paz esté con ustedes, Jesús se la decía a un grupo de hombres llenos de miedo. Llenos de miedo. Estaban espantados. Y es que Cristo, su Señor, su Maestro, había muerto torturado en una cruz. Y el miedo que sentían este grupo de los 11 más los demás que estaban con ellos, estaba basado en el hecho de que temían que los fueran a identificar tanto a ellos al punto que hubiesen tenido que tener una muerte semejante a la de Jesús. Ese era el miedo que tenía este grupo de hombres. Pienso, mis hermanos y hermanas, que también el mundo, por primera vez quizás en la historia de la humanidad o en tiempos recientes, tiene un miedo impresionante. Tenemos mucho miedo. El mundo, por primera vez quizás en tiempos recientes, ha perdido el miedo a las seguridades con la que hemos vivido quizás toda nuestra vida. Hoy nos sentimos inseguros ante esta pandemia que enfrenta el mundo. Y me atrevo a decir que estamos como este grupo de hombres, con miedo a la muerte, miedo a la tortura. ¿Qué tortura? Pues la tortura que conlleva esta enfermedad del coronavirus. Mis hermanos y hermanas, es tiempo de rezar. Es tiempo de rezar, es tiempo de vencer nuestra pereza espiritual en la que quizás estamos sumergidos. Muchos. O quizás la falta de necesidad de orar con la que quizás hemos vivido toda nuestra vida. Hay que pedir juntos con fuerza al Señor que dé la paz que solamente Él puede dar y que el mundo no conoce. Y que quizás toda nuestra vida la hemos buscado en el mundo. Que tengamos paz en nuestra alma, que tengamos paz en nuestro cuerpo. Es tiempo de que le pidamos al Señor con fuerza, que nos hable al interior y que nos diga: no tengan miedo, soy yo. Como les dijo a los discípulos: no tengan miedo, soy yo. Y no solamente no tengan miedo, sino que tengan paz en sus corazones. Pidámosle al Señor el don que dio a los discípulos de entender las Escrituras. Pero ¿cómo la vamos a entender? Quizás para muchos de nosotros es confesando nuestros pecados. ¿Cuántos quizás queremos o hemos querido interpretar las Escrituras estando en pecado? Muchas veces pecado mortal. Que el Señor nos abra nuestro entendimiento. Y que no solamente nos abra el entendimiento, sino que inflame nuestro corazón de amor. Hoy más que nunca, mis hermanos y hermanas, debemos y tenemos la obligación de confiar
en Cristo resucitado. Ven y toca, les dijo Jesús a los discípulos. Toquen, es verdad, estoy vivo. Denme algo de comer. Debemos de tener paz, hermanos y hermanas. Cristo es nuestra paz. Pero recemos mucho, borbandeemos el cielo, como decía Madre Teresa de Calcuta. En nuestra oración, pidámosle al Señor que nos proteja, pidámosle protección al Señor por los que amamos. Pero sobre todo, pidámosle a Cristo que nos dé paz en nuestro interior. Que nos dé paz. Paz que procede de la certeza en nuestros corazones de que hay vida eterna. Paz que da la certeza de saber que nos apoyamos en Cristo resucitado. Pero ¿en quién ponemos nosotros nuestras promesas? ¿En quién estás poniendo tú tus promesas? ¿En una vacuna? ¿En la posibilidad de que pronto haya un tratamiento? ¿O que venga el verano y entonces todos vamos a estar a salvo? Mis hermanos y hermanas, es tiempo de que maduremos en la fe y que empecemos a apoyarnos en Cristo. Cristo tiene que ser la fuente de nuestra esperanza y de nuestra alegría. Ese es el secreto que nosotros estamos en la obligación de llevar al mundo, de comunicar al mundo. Que nosotros nos apoyamos en Cristo y en Cristo resucitado. Hoy más que nunca el Señor necesita cristianos auténticos y valientes, que sean capaces de decir al mundo: yo me fío de Dios. Yo confío en Cristo que por mí venció la muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.